Yo tuve un accidente aquí y cuando tú estás en un momento que no hay salvación, que no hay nada, todo el mundo al final te dice que no cree en Dios, pero en su momento clama a Dios. Hay un estereotipo de que los hijos la hija del pastor, el hijo del pastor es un rebelde sin causa. ¿Ese estereotipo tiene algo de realidad o no? Sí, ¿Sí? pues, es normal. Claro. Somos una familia completamente normal como tú y tu esposa, tus hijos, completamente normal. ¿Cómo sabes? A lo mejor mis hijos son unos monstruos. No se crean, niños, los amo. Que era mi vecino, me dice, hey, ¿quieres ir a mi iglesia? Hay una muchacha que estoy tratando de enamorar y me está invitando. Y yo le digo, A la iglesia aligada. el que termina ahí siendo tocado y enamorado de Cristo soy yo. Martín Lutero simplemente trajo una verdad. Mira, la salvación es por gracia, porque Jesucristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar. No es por indulgencia, no es a través de un hombre, no es a través de un líder. Y Pero entonces, si es así, ¿por qué no son luteranos? Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así comenzamos. Yo soy el pastor Edgar Ordóñez, fundador de la Iglesia Nueva Esperanza en Cristo. Tenemos 20 años pastoreando aquí en Miami. Mi nombre es Mónica Ordóñez, soy pastora, esposa del pastor Edgar. Pastoreamos la iglesia Nueva Esperanza aquí en Miami. Tenemos 20 años pastoreando, soy peruana. Bienvenidos. Hola, soy José, soy peruano y estoy con Nueva Esperanza por 13 años. Hola, mi nombre es Pedro, llevo acá con la iglesia más de 13 años y soy cubano. Pues yo soy católico, ustedes son protestantes evangélicos, pero a final de cuentas todos somos cristianos. Sí, somos cristianos evangélicos, protestantes, como dices tú, claro que sí. Ok, perfecto. ¿Cómo prefieren que les diga? ¿Son una iglesia, un ministerio, una comunidad? ¿Cómo les digo? Un ministerio. ¿Un ministerio? La iglesia se llama Iglesia Nueva Esperanza en Cristo, ¿correcto? Sí. Ok. Yo quiero saber si eran ustedes católicos antes de ser evangélicos. Vamos a empezar con Mónica. En realidad católica por tradición, por la familia, Ajá. pero nunca conocí ni sabía qué cosa era ser católico. Ah, ¿de verdad? Ajá, no. O sea, pero te bautizaron a ti de bebé y así, por tradición. Sí, porque era un bebé. Claro. Entonces, por tradición, pero cuando yo iba a la iglesia católica, lo que yo hacía al entrar era pedir perdón porque no conocía nada. Yo decía, no sé por qué estoy aquí, yo sé que Dios está aquí, pero yo no entiendo nada. Ok. ¿Y nunca hubo primera comunión ni nada de preparación? Sí, no, sí. Ah, bueno, entonces sí, pero luego sí fuiste de conocer. Madre, todo. Mi madre completamente católica, Ok. apostólica y romana. Muy bien. ¿José? Sí, de chiquito iba a la iglesia con mi abuelo. Mi abuelo era católico, todos los domingos en la iglesia. Pero lo interesante es que a mi familia todos fueron bautizados. Yo fui bautizado, pero hice la primera comunión. Pero mi abuelo nunca me lo forzó. Ok. Entonces, yo cuando llego a O sea, convertir... tú escogiste bautizarte. De bebé, yo pido. Bueno, la cosa interesante conmigo fue que mi familia, mi abuelo le dijo a todos sus hijos que lo hagan. Yo fui criado por mi abuelo y mi abuela, Ok, pero conmigo nunca fue lo tienes que hacer. ok. Entonces ya cuando vengo a Cristo, ahí es donde yo escojo bautizarme, escojo involucrarme con el ministerio, Ok. pero nunca fue forzado, Sorbi. Yo iba, pero de verdad no lo entendía. Ok. ¿Y Pedro? No, No creciste católico. Bueno, eres cubano, entonces creía, no había mucha religión en Cuba. no había mucha religión. Sí hay religión, la santería es una parte que se Claro. practica. Después que vino el Papa a Mm. Cuba fue que El la Papa iglesia, Juan Pablo. sí, que la iglesia católica tuvo un surgir, pero no, mi creencia era en mí. Lo que Ok. puedes Y hacer es lo que puedes lograr. cuando fue Juan Pablo, ¿tú eras niño, adolescente, Tenía adulto? 11 años. 11 años, ok. ¿Y Edgar? Sí, yo crecí en la religión católica. Toda mi familia, mi pueblo son católicos. De hecho, mi mamá, una católica
bien, De hueso colorado. de hueso colorado. Yo iba a misa casi todos los días. Ok. Yo iba y le hacía preguntas a los sacerdotes acerca de Apocalipsis y todas esas cosas, de la bestia y todo. Ok. Realmente yo estaba buscando la verdad desde niño. A mí también me gusta hacer las preguntas y luego me arrepiento cuando empiezan a hablar mucho del diablo, ya me da miedo y ya no quiero preguntar. Ok, y entonces, todo mundo de alguna manera, bueno, perdón, Pedro no, pero los otros de alguna manera u otra crecieron en un ambiente católico. Y yo quiero saber qué pasó. Podría empezar yo. Por supuesto, Mónica. Como te dije que yo no conocía nada, solo iba a la iglesia porque todos iban. Pero un día, sin conocer nada, dejé de ir, por supuesto, cuando vine a este país. Estoy hablando, era católica en Perú, pero cuando vine a este país ya no era nada, ni iba a la iglesia, ni ¿Que eras niña, adolescente o adulta? era ya adulta, Ok. tenía 26 años. Ok, Me caso con mi esposo. que lo tienes aquí a tu lado. que Sí, te haga- y nos casamos por la iglesia católica, porque Ah, éramos mira. católicos, sí, nos Ok. casamos con la iglesia católica. Pero un día comenzamos, problemas. Guatemala, Perú, divorcio. Llegaron tantos problemas que él decidió divorciarse de mí. Wow. Pero como yo, en mi mente, lo que mi mamá me dijo que el matrimonio era para toda la vida, Claro. yo me fui de mi casa antes que él se vaya. Y me fue a un parque a pensar, a decir ahora qué voy a hacer de mi vida. Mi esposo se va, yo tengo un bebé y se acabó todo. Y en mi carro yo tuve un encuentro con Dios. Yo no lo busqué, Él me encontró. Ok. Y esa voz que habló a mi carro, donde me dijo, Mónica, yo soy tu Dios, y si crees en mí, yo restauro tu matrimonio. Yo dije, pero ya me volví loca y me voy a divorciar, y encima me vuelvo loca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi hija? Y yo pensé que, verdad, que me estaba volviendo loca, busqué, no había absolutamente nadie en mi carro, nadie en el parque, y seguí llorando porque yo buscaba cómo salgo de esto, cómo hago que mi esposo se quede. Sí. A la tercera vez que oigo esa voz, 3 veces lo 3 veces la escuché. Yo no sabía que... Así, tan claro como si alguien te estuviera hablando. Como si estoy hablando contigo. Ah, sí. Pero era una voz tan fuerte y potente que todo mi carro le escuchaba ahí. Pues yo pensé que él había mandado a alguien a seguirme. ¿No creías capaz? Sí, yo dije, mandó a alguien y yo salí del carro, pero no había absolutamente nadie. Y entro y digo, no, me estoy volviendo loca. Aquí sí ya todo se arruinó. Pero cuando escucho por tercera vez esa voz, yo sentí que alguien levantó mi rostro hacia el cielo, porque yo estaba en mi camioneta. Y miro al cielo y veo que el cielo se abre y sale una luz tan brillante y alumbró todo mi carro. Y de ahí vuelve la voz, Mónica, y me llamó por mi nombre. Yo soy tu Dios, y si crees en mí, yo restauro tu matrimonio. Ahí me di cuenta de que Dios lo sabe todo. Eso sí, yo sabía que Dios todo lo sabe. Y yo dije, porque yo no había hablado de mi matrimonio, yo no le pedí que me ayude, yo no le pedí que venga. Entonces yo dije, tú eres Dios, porque yo no conocía. Y yo le digo, entonces tú sabes lo que está pasando en mi casa. Yo le dije, ok, si tú eres Dios, yo te pido que hagas que mi esposo no se vaya. Porque él ya estaba con sus maletas listas para irse, por eso yo me fui con el carro y lo dejé con la niña. En ese momento Dios me habla y me dice, ve a tu casa y toca la puerta. Edgar va a abrir, conocía a mi esposo. Me dijo, Edgar va a abrir, míralo a los ojos y dile, Edgar, perdóname, no quiero que te vayas. Y él no se va a ir. Y yo le dije, está bien, si eso sucede, yo te prometo 3 cosas. Le voy a decir a todo el mundo que tú hablas. Le voy a decir al mundo que tú eres cierto, tú eres verdad. Voy a leer tu Biblia, porque justo mi mamá me había regalado una Biblia que nunca la abrí. Voy a leer tu Biblia y voy a hacer todo lo que tú me digas que haga. Y regreso a mi casa, entré una paz, dentro de mi casa, toco la puerta y él abre. Mi esposo era un hombre muy firme, su sí, su no, no. Y cuando él abre, yo lo miro a los ojos y le digo, Edgar, perdóname, no quiero que te vayas. Yo vi cómo literalmente él pasó la saliva y me miró y se quedó callado y me dijo, ok. Y fue y se sentó en su mueble, en su sofá, prendió el televisor y ahí yo me di cuenta que era Dios. ¿Y por qué te sentaste? ¿Por qué no te fuiste? Bueno, yo lo que quería realmente era paz y tranquilidad. Y no la teníamos. Con el perdón basta, dijiste, las mujeres no me piden perdón nunca, así que con esta ya, ahora sí me quedo. Aquí hay un milagro, me vio a los ojos y me habló suavecito. Y cuando tú describes
esa voz siempre era voz, pero no veías a nadie en particular. No, Solo solo dijiste que había luz. una luz tan brillante, pero era una luz que salía del cielo. Ok. El cielo se abría y salía una luz, pero la voz... Como si fuera un rayo de sol. Sí, y era como energía. Y la voz era como la tuya. Así, era de hombre. Ok. ¿Y eso por qué te lleva, en vez de pues, irte a la iglesia católica, por qué te lleva a irte a otro lado? Perfecta. Buena pregunta. Al yo no conocer absolutamente nada, yo pensé que Dios hablaba así con todo el mundo, solo que yo por primera vez lo oía. Todos los días, yo tuve un año en mi casa hablando con Dios, porque no sabía lo que me estaba sucediendo. Dios tenía que trabajar en mi corazón porque mi esposo y yo no podíamos vivir juntos, peleamos todo el tiempo. Y con Dios comenzó a sanar mi corazón, a decirme hay cosas que yo voy a sanar. Era una O relación. sea, pero te volví a hablar así, Dios me hablaba todo el tiempo. como si te estoy hablando yo. Como me hablabas. No es así como cuando estás leyendo, entonces, ¿cómo prefieren No, que les no. diga que te imaginas la voz en la cabeza? No, No. no. Era una voz audible. Ok. Yo sé que la gente no cree. Tal vez yo lo acepto si no me cree. Pero es verdad. Porque esa voz, cuando yo lo comencé, yo le dije, una pregunta le hice cuando mi esposo se sentó. Yo subí al segundo piso de mi casa y ahí en mi cuarto caí de rodillas y le dije, Señor, eres Dios. Porque hasta ahí no creía. Y yo le dije, ¿por qué me amas si yo no te amo? Porque yo era terrible. Yo le dije, ¿por qué me amas si yo no te amo? Y él me dijo, Mónica, tú no sabes amar, pero yo te voy a enseñar a amar. Y ahí empezó mi relación con él. No quiero sonar irrespetuoso, pero este programa se llama Preguntas sin Vergüenza, entonces quiero saber, ¿tenía acento? O sea, ¿de qué país sonaba? Si te estaba hablando en español, ¿sonaba mexicano, sonaba español? Para mí era peruano, porque yo entendí cuando él me habló. Dios nos habla como entendemos. Tal vez si era americana me hablaba en inglés. Si era cubana me hablaba en cubano. Pero a mí me habló como peruano y me habló una voz audible. Ok. Ahora, ¿por qué hombre? Pudo ser mujer. Exacto. Tú sabes que Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Hijo y Espíritu Santo. Santo. Yo escuché la voz del Padre Mm. y me habló como un padre. Y eso, que yo nunca tuve padre. Ah, sí. No, porque mi mamá y mi papá se separaron, mi papá se fue con otra mujer y se separó. Yo crecí sin padre. Entonces nunca tuve una paternidad. ¿Será que Dios, en lo que yo necesitaba, se manifestó? Hay muchas cosas que yo puedo decir de por qué fue así. Ok, pero entonces empiezas a tener esta relación con Dios, pero sigo sin creer. Entonces, ¿cómo llegas a...? Cuando yo comienzo a leer su Biblia, porque eso se lo prometí, no entendía muchas cosas. Yo le dije que me lleve a una iglesia donde él hablaba. Llévame a un lugar, le digo. Porque yo sabía que habían iglesias donde él hablaba. No es que no creía, pero no conocía. Yo le digo, llévame a una donde tú hables. Y él me dijo, ok, te voy a llevar a una. Y él me llevó a una iglesia cristiana que siempre me acuerdo, y la primera iglesia que llegué que se llamaba Iglesia Cristiana Amor. Y ahí fue donde el pastor era un maestro de la palabra y aprendí tanto a través de Dios. Y de ahí tú jalaste a Edgar a ir a... Y de ahí esa iglesia. Edgar me acompañaba, pero él nunca entraba, porque él era católico. No. Pero después de... A ver, yo quiero saber de ti. ¿Qué cambió? Yo iba a burlarme de la gente. Sí. No, te voy a ser sincero. Miraba a los viejitos metiendo goles, ¿no? ¡Pum! Y ¡pum! Cabeceando. Cabeceando. Y yo le decía a ella, y a veces nos daba un ataque de la risa que nos teníamos que salir. Soy con esto. Muy bien. Bienvenida a la honestidad. Pero un día el pastor me dijo, mira, viene un grupo de personas. Se convirtió en un coach de fútbol americano. Se convirtió, le dio su vida al Señor, nació de nuevo. Y fue a la iglesia y vio que estaba llena de mujeres y de viejitos. Y digo, ¿dónde están los hombres? Entonces empezó a rentar los estadios y empezó un movimiento que se llama Cumplidores de Promesa. Y lo que hacía que invitaba a los hombres y traían temas puramente masculinos. Su pastor me dijo, mira, aquí hay unos tickets, quiero invitarte. Y yo le di mi palabra. Yo le di mi palabra que iba a ir y cuando vino el tiempo, pues tuve que cumplirla. Ella estaba en Perú. Empezó el sábado, fui el sábado. Regreso, mi cuñada me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? El calor y el agua vale $5 la botella y un calor tremendo, porque era
abierto en el estadio, ¿verdad? En el Orange Bowl. Al otro día yo estaba haciendo mi lunch porque tenía que ir ahí mediodía, después tenía que ir al trabajo al aeropuerto y ya estaba como nervioso. Y en medio de una predicación, alguien dijo, bueno, si usted quiere entregarle su vida al Señor, venga abajo. Y yo vi miles de gente, dije, no, yo me voy a parar y aquí mismo voy a recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Hice la oración, terminó ese predicador, me tuve que ir al aeropuerto, pero inmediatamente ya sintonicé la radio porque ya me interesaba lo que estaba pasando. Comenzó un turno nuevo, comenzamos un horario nuevo, comenzamos un departamento nuevo, había un caos, pero yo estaba completamente flotando, sentía que no pisaba el piso, como que si todo ese pesar y todos esos pecados de todos esos años te lo hubieran absorbido, y era una persona bastante arrogante, hacía pesas y el Crucifo Ordóñez y mis chorcitos, era bien arrogante, bien pedante, orgulloso, le caía mal a mucha gente, pero cuando el Señor vino me inundó de su amor. Y yo llegaba a darle la mano a aquellas personas que chocaban conmigo y le decía, mira, Jesús te ama y yo también. Comenzó una relación de amor, no solamente el amor de Dios para conmigo, pero para con mi prójimo. Algo indescriptible, pasé como 3 días que me sentía tan liviano. Se lo dije, lo que estaba pasando, ella no lo creía. Tomé un vuelo corriendo de Perú para acá para ver antes de que se me pase la calentura. Y ya tenemos, ¿cuánto? Como 27 años y no se ha pasado la calentura. Pedro pues, nos dijo que no, porque él creció en Cuba. José, brevemente, no podemos hacer tanto cuento porque mira todas las preguntas que tengo. Pero sí, una versión resumida de... En el 2008, ok, yo me mudo, bueno, dale por 2005, yo me mudo a Ocala con mi mamá biológica y mi padrastro con mi abuela, que me estaba criando. Entonces, en el crash, en el bubble del 2008 de la recesión, perdimos todo. Yo estaba comenzando el 9º grado y yo me acuerdo, el bus no deja y yo estoy caminando a la casa y yo estoy con el compañero de la escuela y le digo, oh, ¿quién se muda? Soy yo. Yo me mudo. Y no me habían dicho nada. Entonces, había mucha disfuncionalidad en la familia, muchos problemas en la familia. Mi mamá no se hablaba con mi tía no se hablaba con mi tío, y no hablaban con mi abuela, y entonces era mucho caos. Y llegó el punto que yo dije, esto no funciona. ¿Por qué estamos pasando todo esto? No entiendo. Y me mudé a una casa en Hialeah, y el muchacho... Aquí en Miami. Aquí. Y entonces el muchacho ya estaba en el 12 grado. Fui a 3 high schools, 3 escuelas secundarias. Y yo ya estaba cansado de mudarme porque iba de casa en casa, no tenía estabilidad, no tenía carro, mi mamá no me ayudaba financieramente. Entonces eso es bien difícil aquí en los Estados Unidos. Y el muchacho que era mi vecino me dice, hey, ¿quieres ir a mi iglesia? Hay una muchacha que estoy tratando de enamorar y me está invitando. Y yo le digo, for sure. A la iglesia a ligar, básicamente. Y yo dije, no, for sure, I'll be your wingman, bro. It's okay. Y entonces yo... Te ibas a ser el aliado ahí. Y yo voy, y el que termina ahí siendo tocado y enamorado de Cristo soy yo. Porque en esa misma vez yo lo llamo después del servicio. Yo le digo, no puede ser, porque lo que el Señor está hablando, el predicador, ¿cómo puede? Él es como que si estaba en mi casa. Estamos hablando de la disfunción de la familia, cuando la familia no se habla. Y si Dios de verdad existe, es amor, ¿por qué no está esto en mi casa? ¿Por qué mi mamá no me habla? O sea, la persona que Dios usa para traerte a este mundo. Y es bien difícil entender eso a los 16 años. Entonces yo dije, bueno, si de verdad existes, la próxima vez que yo vaya, me vas a confirmar que eres tú. Y yo me acuerdo que estaban haciendo el llamado, la persona que quieren venir y dar en un servicio de jóvenes. Cuando está haciendo el llamado, yo cerré mis ojos y yo me acuerdo y yo decía, el Señor se para al frente de la fila mía. Y yo veía, en ese tiempo, jugaba mucho Kingdom Hearts. Y había unas figuritas en el PlayStation. Y entonces había unas figuritas de videojuegos que se parecían demonios. Y yo me acuerdo que yo cerré mis ojos y yo veía todo eso alrededor mío. Y él dice, una persona aquí está viendo figuras y tienes temor. Pero lo que el Señor te está diciendo es que Él te ama y Él te va a proteger. Y el momento que eso salió de su boca, yo veía como todas esas figuras se pusieron alrededor de la pared. Y entonces, similar a lo que la pastora Mónica está diciendo, que una luz salió, yo veía, o sea,
como bright light, una luz blanca. Brillante. Y yo dije, ¿será? Y era en esa visión que yo tenía. Era solamente yo y el Señor que estaba hablando. Y yo ahí levanto mis ojos y Él dice, yo te estaba hablando a ti, porque el Señor ya me enseñó que eras tú. Y entonces Él oró por mí y yo desde ese día yo di mi vida a Cristo y hemos estado aquí. Qué interesante. Ok, entonces, por lo que voy recapitulando, tenemos a dos que no eran muy católicos y entonces encuentran por distintas situaciones ir a esta iglesia cristiana. El católico que llegó a fuerzas a la iglesia cristiana. Ahora yo quiero saber de ti, Pedro. ¿Cómo fue que llegaste pues a Cristo? A Cristo llegué muriéndome. Yo tuve un accidente aquí 2007 en un jet ski, Moto de agua. una moto de agua. Gracias. Choqué como a unas 80 millas por arriba del agua. Con un amigo mío me impactó, fracturé 4 costillas, pulmón, el otro colapsó, vaso, hígado. Qué baro. Fui llevado a trauma, yo estaba en el trauma ahí en Jackson, y ahí conocí al Señor por una simple pregunta que le hice que me dejara ser papá. Fue mi anhelo. Yo nunca... O sea, ¿ya estabas casado? Ya estaba casado, hacía 6 meses que me había casado, 6 meses. Ok. ¿Y estaba embarazada tu esposa? No. todavía? No, en ese verme, porque venía por lazo y me iba, y cuando podía verme todo lleno de equipo, todos mis golpes fueron internos, todo era drenando hacia afuera. Yo estoy todo cortado, eran tubos que pusieron para sacarme todo el drenaje, todo lo que mi cuerpo, tú sabes, producía porque no podían abrirme. Y cuando tú estás en un momento que tú sabes que no hay salvación, que no hay nada, todo el mundo al final te dice que no cree en Dios, pero en su momento clama a Dios. Entonces yo solamente le hice una pregunta, le dije, si tú me dejas ser papá, yo te voy a servir. Yo salí de ahí en un mes y en un día. Hubo un día que a mi esposa le dijeron que si yo pasaba esa noche era porque existía algo. Y te estoy hablando literalmente, en ese tiempo mi mamá, yo te puedo decir que madre a fin, si tuvo que haberle vendido el alma al diablo, se la vendió. Yo tengo familias mías que practican otra religión. Y ¿Qué religión? La santería. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y le decían a mi esposa, le A decían ver, a mi mamá, perdón que te interrumpe, pero para los que no son caribeños, que a lo mejor no conocen la santería, dinos brevemente qué es. es adorar a otros dioses que no son Dios. Se hacen diferentes cosas, tú sabes. No estoy aquí para juzgar ni decir que mi religión, lo que yo creo. Yo solamente estoy exponiendo. No, pero es una onda así, espiritualidad, tiene Sí, que ver con ahí ajá, medio exactamente. magia negra. Magia negra, cosas así. Religiones Entonces, africanas. religiones africanas. Entonces, le decían a mi esposa para que entiendan y, ¿sabes? Estoy abarcando un poquito lo que es la importancia de un matrimonio. Estando mi madre ahí, le decían, no, tú no le puedes hacer lo que te estoy pidiendo. Quien lo puede hacer es la esposa, porque es la que realmente está unido a él. Entonces, mi esposa venía católica. Mi esposa sí era católica, hizo su comunión, su confirmación. Nos casamos en la iglesia católica, porque cuando nos casamos, ella me dijo, yo quiero casarme. Yo me casaba donde quiera. Yo me casaba lo mismo en un carro que donde fuera, porque no era nada para mí, para ella sí era importante. Sí. Y mi esposa le decían, y mi esposa decía, no, yo no hago eso. Y ese día que le vienen, ya los doctores le dijeron, mira, si él pasa de esta noche, es porque existe algo. Ese día yo me salí de mi cuerpo. Y yo me vi. Y vi a mi esposa, vi la iglesia donde hoy me congrego. Es la única iglesia. Yo llevo con los pastores casi 13 años. De ahí para allá no conozco más nada. Y al otro día llegué y empecé una recuperación. A los 6 meses a los 3 meses mi esposa estaba embarazada. Y ahí es donde realmente yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando lleguemos a Miami vamos a una iglesia. Pero ¿por qué llegas a una iglesia cristiana y no a una iglesia católica? Yo te voy a decir, sin ofender a nadie, yo en la iglesia católica no. Pero si tu esposa era católica, ¿no era la cosa más natural nomás ir a la Es iglesia? que Dios a mí, yo me fui guiando por lo que Dios me enseñó. Yo fui buscando la iglesia que vi en mis sueños, cuando estaba muriéndome. Y la fui buscando y el Señor me fue llevando hasta que llegué. Y de que yo llegué a esa iglesia, yo le dije a mi esposa, es aquí, no hay nada. Vi las cosas, vi todo, ahí han crecido mis hijos. Nació mi tercer hijo ahí.
¿Y tu esposa por qué estuvo dispuesta a irse a la iglesia cristiana si era muy católica? Porque ya no daba más. Mi relación venía, yo fui, ¿cómo te voy a decir? Un poco salido del plato. ¿Un poco qué? Un poco salido del plato, para no usar la palabra mujeriego, pero bueno. Qué bueno que aclaras porque no entendí la instrucción. Entonces, ya venía, no, me ayudó mucho la fe que tenía mi esposa y lo que ella vio en su casa. De ver ella y su padre y su mamá llevan casi 48 años casados. Ella vio en su padre, es un matrimonio hasta el final, estable. Yo no, yo venía de una familia disfuncional. Tú me decías, recoge, echa la ropa en una bolsa y nos vamos. Eso era normal para mí. Yeah. Ella peleó. Ella era católica de ir a la iglesia cuando tuvo una edad. Ya después, cuando cogió 15, 16 años, ya no iba. Ya no iba a la... Okay. ¿Sabes? Ella sí tenía... Ella conocía a un Dios, entre comillas. Pero realmente viene después que nosotros tenemos el proceso del matrimonio con 2 hijos. Es que ella realmente ya llega el momento que el cuerpo se cansa de luchar y luchar. Bueno, a lo largo de la historia del cristianismo, pues han salido muchas iglesias protestantes que nacen por inconformidades y se funda una y otra y otra. Así empezó Lutero, luego llegó Calvino, luego los anglicanos, etcétera, 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 hasta que llegamos a ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿son ustedes los que tienen la razón y los demás se equivocaron? ¿O cómo es que llega esta cadena hasta aquí? No, de ninguna manera. Yo creo que la Biblia es una sola. Los 66 libros los leemos todos los mismos. Creo que el problema está cuando se le da la interpretación. Creo que Martín Lutero simplemente trajo una verdad. Mira, la salvación es por gracia, porque Jesucristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar. No es por indulgencia, no es a través de un hombre, no es a través de un líder. Él simplemente estaba declarando verdades. Pero luego llega Calvino y dice, no, esa no es la verdad, esta es la verdad. No. Y luego llega el VIII y dice, no, esa tampoco es esta. Hay más de 3,000 subdivisiones, cada uno tiene su propio reinito. Pero entonces, si es así, ¿por qué no son luteranos? Porque tal vez un luterano nunca me vino a predicar a mi casa que yo no sabía nada. ¿Entendés? El asunto es que como no fuimos educados para leer la palabra de Dios desde un principio, cualquier cosa que nos cuenten lo creemos. Es como el patito, lo primero que ve de recién nacido dice que es su mamá. Puede ver un burrito y sigue el patito al burrito. Claro. Lamentablemente no se nos educó en leer la palabra. No nacimos en una cultura donde la palabra de Dios es lo principal en nuestras vidas. Ok, a ver, y le hago la pregunta a alguien más. ¿Por qué seguirse separando en vez de buscar reformar desde adentro? Yo creo que no nos separamos. Lo que ¿No? buscamos es unirnos. Pero se separaron de la Iglesia Católica. Es que no es es que lo que yo aprendí con Dios es que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en nuestro corazón. Hay católicos que Dios habita en sus corazones. Uh-huh. No es la iglesia donde Él va, es quien habita en el corazón. Por eso, cualquier religión depende del corazón. Dios, su casa es nuestro corazón. Entonces uno puede discernir si Dios habita en tu corazón o no, porque Dios nos da espíritu de discernimiento al conocerle a Él, donde tú puedes conectarte. No importa dónde creció, a qué lugar va, pero tú puedes discernir si su corazón habita el Dios que tú conoces, el Dios que tú sirves, el Dios que tú amas. ¿Qué pasó? O sea, de lo que dice Mónica, ¿por qué no encontrabas tú a Dios ahí? Buena pregunta, porque Dios no se encuentra en una tradición, en un dogma, en enseñanzas de hombre. No, con los otros católicos, porque como lo que dice Mónica, que era que en el corazón, entonces en el corazón del sacerdote, en el corazón del párroco, en el corazón de la persona que trae la limosna, etc. Yo no había nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemos, que era un líder religioso, que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Es como ahorita nosotros 5 que estamos acá, todos los que estamos aquí, nacimos en este mundo porque nacimos del vientre de nuestra madre. Bueno, el espíritu humano está por decir como inerte. Cuando el Espíritu Santo entra, hace un chispazo como el carro cuando lo enciendes, y inmediatamente ya oímos, ya vemos, ya sentimos las cosas espirituales, y eso le llamamos nacer de nuevo.
Y ahí Dios pone el querer como el hacer, de leer la Biblia, de hacer buenas obras, y nuestra vida va cambiando. Ok, bueno, no nos vamos a poner a hablar de dogma porque definitivamente que yo no soy ninguna autoridad para hablar de esto. ¿Hay que ser evangélicos para llegar al cielo? No. ¿No? ¿Cualquiera puede llegar al cielo? Siempre y cuando aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, Pero da igual si son calvinistas, si son anglicanos, si son... No no importa. importa. Déjame hacerte una pregunta. Dime, En el Vaticano, ¿está más a Dios allá en el Vaticano que aquí? ¿están más? ¿Está más Dios en el Vaticano que aquí? Pero no es que Dios está en todos lados, ¿no? Por eso mismo, pero para el católico, allá en Italia es donde se consagra todo más. Y tráeme una ramita. No, porque lo ves en la iglesia, pues en la comunión, es que yo no soy la autoridad, pero bueno, es la consagración, pues en teoría ahí baja Jesucristo y es el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. Entonces en teoría uno va a la iglesia y ahí está el Santísimo y ahí está. Ya. Es Pero lo la- que creemos. Yo, la diferencia que tengo entre yo y un católico es que mi relación no la tengo yo porque el Papa o el Santísimo es el que te puede dar esto, te puede dar aquello. Yo tengo una relación directamente con Dios. Porque yo tengo que ir, si yo puedo comprar, no sé, algo, tengo que ir a través de ti, si yo puedo llegar directamente al No, comprador. pero tú te puedes meter a la iglesia y rezar en el Santísimo. El Santísimo, se ve una velita prendida y ahí está. O sea, estoy preguntando porque no conozco de eso, Sí. tú sabes. No, No, mejor preguntarle a un sacerdote. No, pero a lo que yo sé te contesto. Sí. Basado en tu pregunta, yo creo que no hay excepción de persona. Dios no, el Dios... A eso iba. Entonces, si los musulmanes se pueden salvar, los judíos se pueden no hay salvar, budistas. excepción, no hay excepción porque yo creo que Dios es tan bello, Él es un padre y un padre cuando el hijo hace un error lo perdona y entonces Dios es papá. A mí Dios se me reveló como papá y es un Dios de gracia que podemos meter la pata y no importa. No importa, no es porque Él no le importe, no importa porque somos humanos y tú sabes, tenemos pecado, todos vamos a pecar, pero Dios no exige perfección. Dios lo que nos exige a nosotros y lo que nos pide es una santidad y es una reverencia que nosotros en el camino con Dios, en nuestro caminar, porque cada día es un día nuevo, tú sabes, tenemos nosotros el libre albedrío Sí. para decir, Él toca la puerta y si nosotros queremos abrir, la abrimos. Pero Él no dice, esta persona está más lejos de mí por esto y el otro, no. Dios nos encuentra en nuestros peores momentos. Y nosotros llegamos al realization, al entendimiento. Ujú. O sea, entonces no hay nada que yo pueda hacer que va a decir, Dios es muy santo para eso. No, porque Él mandó a Jesús aquí, a la tierra, para morir por mis pecados. Ya. Entonces, esa sería mi respuesta para la pregunta. Muy bien. Bueno, ahora yo les quiero preguntar de su vida en la iglesia, ¿qué es? Perdón, Nueva Esperanza. Nueva esperanza en Nueva Esperanza en Cristo, perdón. Ya traigo aquí revuelto. ¿Qué es lo más ridículo, lo más bobo que les han dicho a ustedes que pertenezcan a esta iglesia? me han llamado loco Sí. ¿Pero eso es por pertenecer a la iglesia o por dar tu testimonio? por O las dos. dar mi testimonio o por pertenecer a una iglesia. Ya. Tú sabes, hay personas que te tildan de loco. Sí, te la creo. Sí, lo mismo cuando yo me convertí, mi familia era, ¿cómo puedes traicionar? Ah, ya, ¿Cómo puedes hacer todas estas cosas? Pero al final del día no era una traición, era un entendimiento mío y Dios pudo trabajar en los corazones de ellos igual que en el mío para poder perdonar y Dios quiere comunidad. ¿Pero se alejaron? O sea, ¿se alejaron tus Al familiares? principio sí, Pero ya al principio sí se alejaron, pero cuando nosotros somos portadores de paz, o sea, yo creo firmemente que tenemos a Cristo y Cristo es paz. Ujú. Y cuando hay Y las amor. tribulaciones, sí, y nosotros tenemos que aprender a amar. Porque eso fue mi testimonio en mi corazón, es amar a mi familia que me rechazaba y aceptarlo. Ay, qué bonito eso está fuerte. Entonces, eso es la cosa. O sea, pueden decir todo lo que ellos puedan decir, pero al final del día, si hay algún problema, nosotros oramos, nosotros hablamos y se arreglan la situación. Y oramos, es lo más importante de todo esto. Y ahora, ¿hay palabras o etiquetas que les incomodan, que les tilden? O sea, que si, por ejemplo, secta, fanáticos o algo así, ¿les dicen o no? A mí lo único que no me gusta que me llamen es tarde para comer. Pero nunca les dicen que si son una secta o algo así o no. No me lo han dicho nunca. ¿No? No. Ok. No. En el mundo evangélico ha sucedido
que algunos pastores se enriquezcan a costa de su rebaño. ¿Ustedes cómo responden a ese estereotipo? Yo una vez a una persona que le estaba hablando del amor de Dios, me salió con eso. Me dijo, ¿pero por qué quieres que vaya a una iglesia? ¿Para que le dé dinero al pastor? Y yo le dije, si le quieres dar, dale. Eso depende de ti. Yo lo único que quiero que sepas es que Él te ama, des o no des. Entonces yo pienso de que tenemos libre albedrío. Cada persona piensa y lo toma como desea tomarlo. Sí. Pero el dinero, Jesús dijo, ¿a quién vas a amar? ¿A Dios dinero, que es Mamón, o a Jehová, a Dios? Entonces cada uno escoge. Sí, y hay eso que se llama la teología de la prosperidad, que son algunas iglesias que creen eso, como que el que más da, más cerca está de Dios. Pero eso no es lo que ustedes pretenden. Por supuesto No, que ok, no. perfecto. Y eso es mentira. Eso es un engaño, el que predica eso. Ah, sí, pero te iba a decir, no es mentira que existe, sí existe, lo No, busqué. no, Se eso llama me teología engaña. de la prosperidad. El pastor que predique eso. No me lo inventé yo. Pero basado en la teología, es que la persona siempre anda buscando, porque te vas en la televisión, está la gente que te tiran las cartas, que te leen, y la gente, ¿cómo decir? A veces la gente, si quieren un beneficio de algo, tienden a pagar. Si no, dame los números de la lotería, dame esto. Dios no es eso. Lo que pasa es que el ser humano anda buscando eso. Entonces, hay personas que se aprovechan de eso. Pero te recomiendo el episodio de los esotéricos, porque precisamente había una que era futurista y le pregunté eso, le dije, si tú puedes ver el futuro, ¿por qué no te compras el boleto de la lotería ganadora? Ah, sí. Pero hay personas que todavía caen en eso. Y le dicen, ven que te voy a dar los números, y pagan y pagan. Y tú piensas, si esa gente tuviera ese don, te lo va a dar a ti. Ahora, en la Iglesia Católica hay sínodos, encíclicas y concilios como para estarse actualizando y reformando. En el caso de las iglesias protestantes como ustedes, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para ir pues avanzando, digamos, en el tiempo y irse reformando, irse actualizando conforme lo que va cambiando? O sea, ¿hay un proceso o Sí. están muy nuevos para No, Teresa? nosotros ya tenemos 20 años de estar pastoreando aquí en Hialeah y definitivamente uno tiene que estar actualizándose como los médicos, los abogados, ¿verdad? Cambia la cultura, cambia los jóvenes, la forma que predicamos ahora ya no podíamos predicar hace 20 años y tenemos concilios, hay reuniones, con pastores nos asociamos y estamos constantemente estudiando, no podemos dejar de estudiar sobre todo la palabra de Dios, la cual Pero ¿cuál es el proceso para actualizar y reformarse? ¿O es nada más así como método Montessori, cada quien se va actualizando como va pudiendo? Bueno, en mi caso, yo he estudiado en universidades, tengo un doctorado, ¿verdad? Y una licenciatura en lo que es consejería familiar. No, pero no lo dudo que estés súper preparado. Eso no, mi pregunta es más, o sea, por ejemplo, la Iglesia Católica decide que, ¿sabes qué? Es muy anticuado tener el rito de la misa en latín. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo en que cada idioma lo hace, cada país hace en su idioma. Eso no fue que un padrecito decidió. Se juntan, se reúnen, son un concilio y toman Bueno, esas decisiones. nosotros tenemos un maestro que no cambia, que es el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, Él es el que nos da mayor revelación de acuerdo a cómo maduremos. Pero se la da a ustedes, a los pastores, o a toda la congregación, o a quién. Nos lo da nosotros como pastores, nosotros al liderazgo y el liderazgo a la congregación. Ok, Ese es el orden. muy bien. Ahora, en la Iglesia Católica no son muy transparentes con las finanzas. Yo pues doy la limosna y pues quién sabe dónde fregado termina ese dinero. Yo quiero hacerle la pregunta a ustedes, ¿quién controla las finanzas y cómo se decide cómo se gasta el dinero y si hay transparencia? Hay una junta directiva, donde está el presidente, vicepresidente, secretario, que no es parte realmente de son parte de la iglesia, pero no tiene que ver nada con las cosas espirituales, Ok. ¿verdad? Entonces ahí es donde se decide los salarios de los pastores, dónde va a ser los gastos y se hace reuniones. O sea, Pedro y José, ¿ustedes se enteran en qué se gasta? ¿O no? Sí sabes, o sea, tú das $100 y sabes exactamente a dónde se destinaron esos $100. ¿A dónde? A pagar el templo de la iglesia, a pagar el sueldo de los pastores, a lo que nosotros hacemos afuera. de la Sí, iglesia. bueno, pues yo también me puedo imaginar que van No, a... pero si yo quiero pedir un statement, yo lo cojo.
Sí, eso es lo que quiero saber. O sea, sí hay la transparencia. Sí, Si yo quiero un deseo, Persona que diezma y ofrenda puede decir dónde está yendo mi dinero. perfecto. Y Esa hay era mi pregunta. apertura. Claro que sí. Esa era mi pregunta, porque pues sí, no. Acá yo no veo esa transparencia en los católicos. Capaz la hay y no la he pedido, ¿verdad? Quiero hablarles específicamente aquí a los pastores porque quiero preguntarles cómo les afecta ser pastores a su vida de pareja. Nos afecta. Si yo trabajo con mi esposa, si emprendemos un negocio, pues seguramente pues, va a haber unas ciertas frustraciones de cosas que no salían cuando pues nada más éramos marido y mujer, ¿sabes? O sea, como que pues hay que irse ajustando y salen cosas distintas. Entonces eso me da curiosidad ver a ustedes como Tú sabes como que pareja. tú sabes que es lo maravilloso. Todo desacuerdo que tenga con mi esposo lo podemos poner delante de Dios. Y dependiendo de lo que Él nos diga por dónde hacer, ese es lo que nosotros tomamos de acuerdo. Pero ¿a quién le habla? Si Dios A mi decide, ¿a quién les esposo. habla? ¿Te habla a ti? Mira, nosotros hicimos un pacto un día que no íbamos a tomar decisiones fuertes ni medianas si no estuviéramos de acuerdo. Y usualmente cuando tenemos un altercado o no nos miramos ojo a ojo, ok, no vamos a hacer ni tu voluntad ni la mía. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y vamos a orar hasta que tengamos paz y tranquilidad. Aunque yo esté entusiasmado para que el carro rojo nuevo deportivo si ella no siente de Dios, entonces no lo Pero compramos. a mí me suena como que de repente Dios te dijo, sí, cómprate el Porsche. Entonces, ya, pues a mí me dijo que me Los compré el ángeles dicen Porsche. amén, aleluya, ¿no? Exacto. No, al contrario, mira, el amor a Dios no es emoción, es un conocimiento y entre más lo conoces, más lo amas. Y entre más lo amas, más lo conoces. Lo mismo el amor conyugal. Realmente es como dice la Biblia, es cordón de tres dobleces. Nosotros ya nos íbamos a separar, pero vino el Espíritu Santo y nos unió. Somos diferentes, somos Claro. como el agua y el aceite. Yo vine aquí a los 16 años, soy más americana, ella es latina, comida peruana, arroz y todo eso. Y mi mentalidad un poco más abierta. Pero diciendo cerrada, aguas, aguas. Yo no estoy diciendo nada porque quiero tener noches de gloria, ¿ok? Exacto, no quieres dormir en el sofá. ¿Cambió algo con sus hijos cuando ustedes eran pastores? O sea, cuando se hicieron pastores, ¿qué cambió con sus hijos? Bueno, mis hijos sí nacieron en el Evangelio. Porque Pero ya tienes una cuando hija Dios sí cuando se estaban tenía separando. 7 meses. Ah, bebita, entonces ella no se acuerda de antes. Ella Ok, nació completamente, todo, gracias a Dios, los 4. ok. Los 4 conocen a Dios, los 4 tienen su relación con Dios. Y luego hay un estereotipo de que los hijos la hija del pastor, el hijo del pastor es un rebelde sin causa. ¿Ese estereotipo tiene algo de realidad o no? Sí, 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 pues es normal. claro. Somos una familia completamente normal como tú y tu esposa, tus hijos, completamente normal. ¿Cómo sabes? A lo mejor mis hijos son unos monstruos. No se crean niños, los amo. Eso es broma. No, en realidad todos los hijos tienen sus etapas y nosotros hemos pasado todas las etapas y con la ayuda de Dios Muy bien. y con la fe en Él. Tuvieron la opción de libremente escoger si querían seguir en su iglesia o irse a otra. Sí. ¿Y se quedaron todos? Sí. Ok. ¿Y ustedes en algún momento, antes de las historias que me contaron de lo que les pasó, soñaban con ser pastores o no? Para nada, Nada. lo que menos pasaba en mi mente es ser pastor. Aún cuando conocíamos al Señor y teníamos un encuentro, éramos líderes en la iglesia y enseñábamos. No, si yo tenía un buen trabajo, seguro, pases, estábamos bien económicamente para venir a vivir por fe a Hialeah, no. Nada que ver. Déjame decirte que es un llamado de parte de Dios, si no, no aguanta uno. Y ahora, hablando del aguante, ¿les ha tocado que los insulten o los discriminen, o sea, por estar predicando? Sobre la todo a palabra de mí. Dios? ¿Sí? Sí, porque soy mujer. Ah, Y en la religión cristiana hay muchas denominaciones que no aceptan que la mujer enseñe o predique. de verdad, eso no Sí, sabía. y también no aceptan que se ponga pantalón o se ponga aretes. No. Entonces, Sí, esa es, ¿en la qué siglo esa es vivimos? la libertad de Dios, que eso es lo hermoso de tener una relación íntima con Él. Yo una vez fui a una iglesia cuando yo conocí a Dios y mi hermana era cristiana, años, y ella oraba por nosotros. Yo sé que Dios escucha su oración. Y una vez le dije, llévame a la iglesia.
necesito escuchar a Dios. Y fuimos, y yo estaba con mi jean, con mi hija en mis brazos, y cuando entra el pastor lo primero que dijo es, y esas mujeres que entran que se ponen pantalones apretados de jeans. Y comenzó, yo me miré, yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Aquí no habla el Dios que yo conozco, vamos. Y nos fuimos, y era una iglesia cristiana. Pero eso no me tropezó, porque yo conocía a Dios. Ya. O sea, conocía su voz. Ok. Bueno, José nos contaba un poquito de ese choque que tuvo con su familia al principio en su conversión. ¿Qué tan abiertos siguen? Yo sé que ya te recontentaste. Ahí está. Ya te recontentaste con tu familia, pero ¿sigues teniendo amistades y relación con otra gente que no sea de la iglesia? Claro. ¿Sí? ¿Y tú también? Claro. Perfecto, ok, perfecto. Eso quería saber si era así como que onda cerrada, aquí como el club de Toby, nada más nosotros, o si sí están abiertos a lo demás. Y ahora, yo me puse a leer ahí en su página de internet y veía mucho la onda de misionar, de ir a predicar, y vi que tienen también iglesia en República Dominicana, en Honduras. Pero si un católico o otra denominación cristiana, pues ellos ya creen en Cristo, ¿por qué consideran necesario convertirlo? ¿Por qué no enfocarse en musulmanes, en judíos, en budistas, en otras religiones que verdaderamente no conocen a Cristo? Es una pregunta interesante porque enfocarnos en convertir a alguien, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir, bueno, tú te vas a convertir ahora porque eso y lo otro. No, o sea, es... Pero sí van a misionar, ¿no? Compartimos, obviamente, ahí las misiones que vamos para expandir el evangelio. Compartimos lo que estamos aprendiendo aquí en casa, pero para forzar y decirle a una persona o enfocarnos en una persona, no creo que pueda ser posible personalmente. O sea, yo usualmente puedo hablar por mí. O sea, uno puede compartir con... Bueno, nuestros pero ¿por grupos. qué vas a misionar con gente que ya cree en Cristo, aunque sean católicos o otras denominaciones cristianas, en vez de misionar con los musulmanes, con los budistas, con los judíos, etcétera, que no creen en Cristo? Bueno, como le digo, si eso es lo que Dios puso en el corazón de nosotros para ir ahí a abrir una, por ejemplo, what is it called? ¿Brazos de amor? Sí, por ejemplo, un brazos de amor. ¿Qué es eso? Eso es una... Eso es lo que vamos a hacer en América Sí. Latina, ayudar a los niños pobres. sí, Ah, ok. eso es No lo les que de estamos... comer. Pero haz de cuenta, pues también hay pobres en Nigeria, ¿verdad? O sea, también hay pobres en la India. ¿Por qué no ir con esos que pues no conocen a Cristo? Es fácil porque necesitas personas, recursos, gente de confianza para llevar a cabo. Necesitas conocer la cultura. Ah, un poco porque pues ya aquí ya hablan el idioma, ya. Sí. Yeah. Pero estamos dispuestos nosotros a ayudar a quien lo necesite. Ok. Si dentro de 50 años alguien mira hacia atrás a lo que hicieron ustedes, ¿qué les gustaría que recordaran? Brevemente. La vida de Cristo. Pero esa es la vida de Cristo. ¿Y la tuya? De tu La- participación en esta iglesia. Yo no... sin él yo no hubiese estado aquí ni hubiese sido partícipe de lo que quiero que mis hijos me recuerden. Si mis hijos y mi familia llegaran a recordarme, quiero que me recordaran por lo que yo seguí de Cristo y por lo que Cristo hizo en mi vida. Muy bien. Sí, porque al final del día yo puedo hacer todas estas cosas, pero ¿qué es el propósito en cual yo lo hice? ¿Me explico? O sea, quiero que se recuerden de la fe que yo tenía y que se recuerden de que aunque la cosa estaba dura, teníamos esperanza, no hemos perdido la esperanza. Porque va a venir los días fuertes, va a venir o cuando sientes que la tierra está temblando, pero no podemos perder la fe, no podemos perder la esperanza. Ya. Y con Cristo eso es lo único que you can hold on to. Ok. Última pregunta, quiero saber que cada quien me cuente brevemente, muy brevemente, por favor, que cada quien me cuente cuál ha sido el día que más orgullo les dio ser parte de su iglesia. El día que yo me sentía tan orgulloso era porque recientemente, cuando yo me convierto, mi abuela se convierte, o sea, la que yo llamo mi mamá, y después, cuando vino el COVID, de congregarse porque le dio un poquito de miedo. Mi mamá biológica ahora está viviendo conmigo y ella tiene lupus, tiene una condición que durante el COVID hubiera podido ser afectada. Claro, es de mayor riesgo. Entonces le dio un poquito de miedo y entonces yo oraba y yo pensaba, y por eso te digo que la cosa a la fuerza no funciona, porque yo trataba y yo, mami, vamos, y que no. Pero cómo Dios funciona en el medio del caos. Porque había un problema familiar que tuvimos y yo me puse a pensar, yo digo, después de 15 años, porque tengo 31 años ahora, después de 15 años seguimos con esto, y yo dije, no puede ser. Y yo me sentía tan orgulloso de mis pastores porque
Yo llamé al asistente, o sea, a la pastora Carolina, y le digo, mira, mi mamá quiere hablar con alguien. Yo quiero que ella hable con tu mamá, con la pastora Mónica. Por favor. Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, se va a hacer. Y yo estaba en el medio del trabajo y recibo un mensaje de texto. Sí, puede venir mañana. Y yo fui a mi jefe y le digo, mira, tengo una cosa, no puedo venir mañana al trabajo. Tengo que llevar a mi mamá algo, que algo pasó. Era una cosita un poquito fuerte. Y ver cómo Dios usó a los pastores, porque el pastor me dio consejería a mí y la pastora le dio consejería a mi mamá. Pero ver cómo Dios trabaja adentro de la familia y la importancia que Nueva Esperanza tiene en la familia para tener una familia saludable, eso me hizo sentir como que, wow, ese fue mi aha moment. Esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Yo quisiera decir algo que me da mucho orgullo, el ser parte de una comunidad cristiana y ser parte del cuerpo de Cristo. Mis 2 hijas mayores estudiaron en la universidad aquí en Miami, pero mi tercera hija, su universidad está en San Luis, Missouri. San Luis, Missouri. Y lo más hermoso es que cuando mi hija pues fue para allá a la universidad a estudiar, me llama y me dice, mami, el domingo fui a la iglesia. O sea que la palabra y los principios continúan porque es Dios con ella. Qué hermoso es Dios, que está conmigo, está contigo, está aquí y está allá. Y eso para mí me dice, extraño a mi grupo de jóvenes, que nos reímos, que somos... Pero bueno, aquí me estoy acostumbrando, pero estoy yendo. Estoy escuchando la palabra, sigo buscando y eso es lo más hermoso de ser un cuerpo de Cristo. Qué bueno. En una familia, creo que el momento más orgulloso es cuando nace un bebito. Alguien se añada. La iglesia, para mí, es cuando una persona nace de nuevo, echa raíces y vemos que ya es parte del reino de los cielos. Qué bonito. Qué padre. Y me encantó que en breve. Buenísimo. Pedro, ya para cerrar, el momento que más orgullo te ha dado ser parte de la iglesia. A través de ser parte de la iglesia, pude conseguir el perdón de mi hijo mayor. Como te dije al principio, vengo de una familia disfuncional, falta de papá siempre por cosas de familia. Eso afectó mi crecimiento. Cuando tuve a mi hijo, no supe ser papá. Llegar a una familia, a Edgar, que es mi pastor, él ha sido ese, como lo dije los otros días, le dije, me siento dichoso porque tengo mi padre, que es mi creador, tengo mi padre acá biológico, que una relación maravillosa después de estar con el Señor, y lo tengo a él, que ha sido una persona que me ha guiado, y el que mi hijo me perdone esa falla que yo tuve, pues con mis otros 2 hijos no, ya fui creciendo y fui entendiendo. Para mí ha sido es un orgullo que tengo tan grande y que él le sirve a Dios. Qué bueno. Bueno, pues con ese mensaje positivo y de esperanza nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Pedro, José, Mónica, Edgar, por estar aquí con nosotros. Gracias por su tiempo y por su testimonio. Gracias. Gracias a usted. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.